Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desentrañar un misterio que a muchos nos intriga y nos da una chispa de esperanza. El título lo dice todo, Demet y Can, su gran secreto para ser felices revelado. Sí, así es. Vamos a hablar de una pareja que para muchos representa un ideal de felicidad y conexión. Y lo más importante, vamos a intentar descifrar, si es que existe, ese secreto que los mantiene tan unidos y radiantes. Si eres de los que cree que la felicidad es algo que se puede cultivar, que no es pura suerte y te interesa aprender de quienes parecen tenerlo dominado, entonces quédate hasta el final porque esto te va a encantar. Y antes de zambullirnos en las profundidades de su relación, te invito a que, si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este y te asegura no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. Demos comienzo a esta interesante conversación. Entonces, ¿cuál es ese supuesto secreto de Demet y Can? Bueno, primero reconozcamos que cuando hablamos de figuras públicas, siempre hay una imagen que se proyecta, una versión editada y pulida de la realidad. Sin embargo, lo que vemos en ellos, en sus interacciones, en sus miradas, en la forma en que se apoyan, nos transmite algo genuino. No es solo una pose para las cámaras, o al menos eso es lo que muchos sentimos. No vamos a pretender tener la fórmula mágica ni la bola de cristal para conocer sus pensamientos más íntimos, pero sí podemos observar patrones, actitudes y comportamientos que en el mundo de las relaciones suelen ser pilares fundamentales para construir una felicidad duradera. Y es justo eso lo que queremos desglosar hoy. Lo primero que salta a la vista cuando uno ve a Demet y Can juntos es la complicidad. No es solo un amor romántico superficial, sino una amistad profunda, un entendimiento mutuo que parece ir más allá de las palabras. Se nota que se divierten juntos, que disfrutan de la compañía del otro de forma auténtica. ¿Y cómo se traduce esto en el día a día? Probablemente en esos pequeños gestos cotidianos, en las bromas internas, en la capacidad de hacer cosas sencillas pero significativas que solo ellos dos entienden. La risa compartida, la habilidad para hacer que los momentos ordinarios se vuelvan extraordinarios. Piensa en tus propias relaciones, ¿cuánta importancia tiene el poder de reír juntos? Es un termómetro brutal de la conexión. Es ese momento en el que no necesitas explicar nada, porque el otro ya te entiende, te acompaña en tu locura o en tu paz. Esa conexión visual, sé saber exactamente qué está pensando el otro con una simple mirada, eso es oro puro. No se trata de no tener discusiones, porque eso es imposible, sino de la base sólida de respeto y diversión que permite superar cualquier desacuerdo con elegancia y sin herir. Otro aspecto crucial que parece definir su relación es el apoyo incondicional. Los hemos visto en momentos de éxito, pero también, aunque sea de forma más sutil, se percibe ese hombro en el que apoyarse cuando las cosas se ponen difíciles. En el mundo del espectáculo, la presión es inmensa, y tener a alguien que crea en ti, que te impulse y te defienda, es invaluable. Y no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Se nota que se celebran mutuamente, que sus logros son los logros del otro. No hay envidia, no hay competencia interna, sino un impulso conjunto hacia adelante. Este apoyo se manifiesta en estar ahí en los momentos importantes, en defenderse ante las críticas, y sobre todo, en permitir que cada uno crezca individualmente sin sentirse amenazado por el éxito del otro. Es ese sentimiento de que, pase lo que pase, tienes un equipo, tienes a tu persona de confianza que estará a tu lado. Pasando a otro punto, algo que es muy difícil de simular es la autenticidad y la vulnerabilidad. Parecen tener la capacidad de ser ellos mismos, con sus virtudes y sus imperfecciones, y de permitirse ser vulnerables el uno con el otro. En un mundo donde muchas veces se busca proyectar una imagen de fortaleza constante, mostrarse vulnerable es un acto de valentía y de profunda confianza. Esto crea un espacio seguro donde los miedos, las inseguridades y las dudas pueden ser compartidos sin temor a ser juzgados. Y de esa vulnerabilidad, de esa honestidad brutal, surge una intimidad que va mucho más allá de lo físico. Es esa entrega total, esa confianza ciega en el otro para cuidar de tus partes más frágiles. Cuando te sientes cómodo mostrando tu lado más oscuro y el otro lo acepta, lo abraza y te ayuda a encontrar la luz, ahí es donde se construye una fortaleza emocional inquebrantable. Además, y esto es algo que a menudo se subestima, es la individualidad dentro de la pareja. Si bien son un equipo formidable, no parece que hayan perdido su propia identidad.
Cada uno tiene sus proyectos, sus amigos, sus intereses. Esto es vital. Cuando dos personas se fusionan por completo, pierden su esencia y la relación se asfixia. La capacidad de mantener y nutrir la individualidad, de tener espacios propios, enriquece a la pareja. Permite que cada uno aporte cosas nuevas, nuevas perspectivas, y evita la monotonía. Es como dos ríos que fluyen juntos pero conservan su cauce. Se nutren, se mezclan en algunos tramos, pero cada uno mantiene su identidad única, lo que hace que el paisaje sea mucho más interesante y dinámico. Es un equilibrio delicado pero fundamental. Y por supuesto, no podemos obviar el asterisco respeto mutuo. Parece que se escuchan activamente, que valoran las opiniones del otro, incluso cuando no coinciden. El respeto es la base de cualquier relación sana. Implica reconocer al otro como un ser independiente con sus propios pensamientos y sentimientos. Significa valorar su tiempo, su espacio, sus decisiones. Y cuando este respeto se combina con el amor y la admiración, se crea una dinámica donde ambos se sienten valorados y empoderados. El respeto no es solo no ofender, es también defender, apoyar y honrar la individualidad y los valores del otro. Es ver al otro como un igual, incluso cuando uno tiene más éxito o más experiencia en un área. Ahora, ¿es todo esto un secreto? No, no lo es. Estos son, en gran medida, los ingredientes básicos de cualquier relación que aspire a ser feliz y duradera. Lo que Demet y Cam parecen hacer excepcionalmente bien es implementar estos principios en su día a día. No es solo saber que la comunicación es importante, sino comunicarse. No es solo saber que el apoyo es vital, sino estar ahí de verdad. Es ese esfuerzo consciente y constante por cultivar la relación, por no darla por sentada, por seguir eligiendo al otro cada día. Y quizás ese sea el verdadero secreto, que no hay un secreto mágico, sino una dedicación constante y un amor profundo que se traduce en acciones y actitudes. Es la práctica diaria de ser un buen compañero, de nutrir la conexión, de trabajar en equipo para construir una vida compartida. Y eso, amigos míos, es algo que todos podemos aspirar a tener, independientemente de si somos figuras públicas o no. Así que, para resumir estos puntos clave que hemos desgranado hoy, hemos hablado de la importancia de la complicidad y la diversión compartida, del apoyo incondicional que se brindan mutuamente, de la valentía de ser auténticos y vulnerables el uno con el otro, del equilibrio vital entre la individualidad y la unión, y del pilar fundamental del respeto mutuo. Y hemos llegado a la conclusión de que, más que un secreto oculto, lo que Demet y Cam parecen tener es una aplicación magistral y constante de estos principios universales del amor y la conexión. Es la dedicación, la elección diaria de cultivar su relación lo que marca la diferencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Espero de corazón que les haya resultado interesante y que les sirva de inspiración en sus propias relaciones, o en la búsqueda de la felicidad personal. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algún otro secreto que se nos escape? ¿Qué aspecto de su relación les parece más destacable? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y charlar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, por favor, regálenos un buen me gusta, compártanlo con quien crean que pueda interesarle, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sean felices.